Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. Vamos a continuar con el curso de lógica matemática. El día de hoy vamos a estudiar la lógica proposicional y sus conectivos lógicos. Antes de comenzar jóvenes, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es una proposición y Valentina me pide saber qué tipos de conectivos lógicos hay. Vamos a solucionar ambas inquietudes. Comencemos jóvenes con la siguiente definición. ¿Qué es una proposición? Diremos que una proposición es una oración verbal a la que se le puede asignar un valor de verdad que puede ser verdadero o falso. Toda proposición se representa utilizando las letras P y Q. Si no es posible asignar el valor de verdad a la oración verbal, diremos entonces que ella no es una proposición. Veamos jóvenes los siguientes ejemplos que tenemos en el tablero. Observen primero que todo que toda proposición comienza con la letra P o la letra Q. Aquí las vemos en color azul. Observen acá la Q. Aquí tenemos nuevamente la P, la Q, la P, la Q, la P y la Q. Claro, también podemos utilizar cualquier letra minúscula, pero estas son las más comunes. Luego de colocar la letra P, colocaremos dos puntos y luego de los dos puntos colocamos jóvenes la oración verbal. En este caso, esta oración es una ecuación matemática que dice que 5 por 8 es igual a 50. Seguramente tú que estás viendo el video sabes las tablas de multiplicar y te darás cuenta que 5 por 8 no es 50. Por tal motivo diremos que esta proposición tiene un valor de verdad falso. Porque yo sé que 5 por 8 es 40. Acá tenemos un segundo ejemplo. Observen. Tenemos el nombre de la proposición Q, dos puntos, sigue la oración, en este caso también una ecuación matemática. Y en esta ecuación tenemos que 5 más 7 es igual a 12. Efectivamente 5 más 7 es 12 y por tal motivo diremos que esta proposición tiene un valor de verdad verdadero. Acá tenemos el siguiente ejemplo. Observen acá jóvenes. A esta proposición la he llamado P. Dos puntos. Sigue la oración verbal, que en este caso es una desigualdad matemática, donde decimos que 3/4 es mayor que 1/2. Efectivamente, 3/4 es mayor que 1/2. Por tal motivo, esta proposición también tiene un valor de verdad verdadero. Ahora veamos algunos ejemplos de lo que no es proposición. Por ejemplo, acá tenemos la proposición Q, dos puntos, X mayor que 15. La pregunta es, para yo poder saber si esto es verdadero o falso, debo conocer el valor de X. Pero como X puede tener cualquier valor, no es posible asignarle a esta desigualdad matemática un valor de verdad verdadero o falso. Por tal motivo decimos que esto jóvenes no es una proposición. Vean el siguiente ejemplo. Tenemos acá P, dos puntos, X dividido 4 igual a 5. Como X puede ser cualquier valor, no sabemos si se cumple o no la igualdad. Por tal motivo diremos
que como el valor de verdad no puede ser asignado como verdadero o falso, esto, jóvenes, tampoco es una proposición. Veamos el siguiente ejemplo. Q, el número 25. ¿25 qué? Como al 25 no le podemos asignar un valor de verdad, de verdadero o falso, diremos que tampoco es una proposición. Al igual que esta, P mamá o Q.2 carro. Observamos que esos son dos palabras a las que no podemos asignarles ningún valor de verdad, de verdadero o falso. Por tal motivo, ninguna palabra o ningún número es una proposición. Ahora veamos, jóvenes, los tipos de proposiciones que hay. Son dos: la proposición simple y la compuesta. Diremos que una proposición simple es aquella oración verbal a la que le podemos asignar un valor de verdad, verdadero o falso, pero que al ser separada en cada uno de los elementos que la conforman, los cuales pueden ser palabras, números o signos, ninguno de ellos es una proposición. Veamos los siguientes ejemplos que tenemos en el tablero. Observen, acá tenemos por ejemplo la proposición P, 5 por 8 igual 50. Este era el ejemplo anterior. Ya sabemos que 5 por 8 es 40 y por tal motivo esta proposición es falsa. Pero ahora observen lo siguiente. Vamos a dividir esta proposición, que es falsa, en los elementos que la conforman. Aquí nos damos cuenta que los elementos son, aquí tenemos el número 5, observen. Aquí tenemos el signo de operación multiplicación. Acá tenemos el número 8, el símbolo de igualdad y el número 50. Y como lo dijimos anteriormente, ya sabemos que ni los números, ni los símbolos, ni las palabras son proposiciones. O sea que el 5 por sí solo no es una proposición, la X tampoco, el símbolo igual, el 8 ni el 50. Por tal motivo podemos decir ahora que entonces esta proposición, que ya sabemos que es falsa, efectivamente es una proposición simple. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos Q, 5 más 7 igual 12. Este también es el ejemplo anterior. Acá tenemos en este caso que esta igualdad se cumple y por tal motivo a esta proposición le podemos asignar el valor de verdad verdadero. Pero ahora vamos a dividir los elementos de la proposición. Acá tenemos el número 5, el signo de operación más de la suma, el número 7, el símbolo de la igualdad y el número 12. Y como ya sabemos que ni los signos, ni las palabras, ni los números son proposiciones, entonces vamos a poder decir que esta proposición verdadera es una proposición simple. Veamos el último ejemplo. Acá tenemos la proposición P, 3/4 mayor que 1/2. Acá tenemos una oración que es una desigualdad matemática y como sabemos que esto se cumple, el valor de verdad de la oración es verdadero. Pero ahora vamos a separar los elementos de la proposición. Acá tenemos el número 3/4, el símbolo de desigualdad mayor y el número 1/2. Nuevamente, como sabemos que ni los números, ni los símbolos, ni las palabras son proposiciones, entonces vamos a decir que esta proposición, que es verdadera, es una proposición simple. Muy fácil, ¿verdad? Veamos ahora, jóvenes, qué es una proposición compuesta. Vamos a decir que es aquella que está formada por la unión de varias proposiciones simples utilizando unos conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Vamos a ver cada uno de estos conectivos lógicos. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos
y sus leyes. Comencemos, jóvenes, con la conjunción. Diremos que una proposición compuesta se puede formar a partir de la unión de dos o más proposiciones simples utilizando el conectivo lógico llamado la conjunción. Esta conjunción tiene este símbolo que ustedes ven acá en el tablero y esto significa la y. Veamos los siguientes ejemplos. Observen acá en el tablero, jóvenes, este conjunto. Tenemos un conjunto o un diagrama de Venn de un conjunto, con los elementos el 1, el 2, el 3 y el 4. Veamos ahora las siguientes proposiciones. Tenemos la proposición P, que el número 4 pertenece al conjunto A y el número 10 no pertenece al conjunto A. Observen nuevamente el conjunto. Ustedes seguramente, jóvenes, se darán cuenta que este elemento, que es el primero, está en el conjunto. Obsérvenlo acá. Pero también nos damos cuenta que el número 10 no hace parte del conjunto A. Por tal motivo, nos damos cuenta que esta proposición simple es verdadera y esta también es verdadera. Y como tenemos dos proposiciones verdaderas unidas mediante la conjunción para formar la proposición compuesta, diremos entonces que el valor de verdad de la proposición compuesta es verdadero. Acá, jóvenes, es importante entender, la conjunción nos obliga a que todas las proposiciones simples sean verdaderas y se tengan que cumplir, para que la proposición compuesta también sea verdadera y se cumpla. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos la proposición Q. Nos dicen que el número 8 no pertenece al conjunto A. Obsérvenlo acá en el lado derecho. Observen que acá no está el número 8. Y nos dicen que el número 6 tampoco pertenece al conjunto A. Claro, aquí tampoco está el número 6. Significa que esta proposición simple es verdadera, 8 no pertenece a A, y la segunda de que 6 no pertenece a A también es verdadera. Como ambas proposiciones simples son verdaderas, la proposición compuesta también es verdadera. Ahora veamos la siguiente situación. Observen acá, la proposición P. Nos dice que la proposición simple 5 pertenece a A, es falsa. Miren que el número 5 no está en el conjunto A. Y también nos dicen que el número 11 pertenece a A, lo cual también es falso. Observen que acá tampoco está el número 11. Como tenemos dos proposiciones simples y ambas son falsas, la proposición compuesta también es falsa. Ahora veamos, jóvenes, las leyes del álgebra de la conjunción. Acá están todas en el tablero. La primera ley se llama la idempotencia. La idempotencia simplemente dice que si yo utilizo la conjunción para formar una proposición compuesta, pero esta proposición simple es la misma, como ustedes ven acá, P y P, esto es equivalente a tener la misma proposición simple. Estas tres líneas, jóvenes, significan equivalente. Equivalente quiere decir que tiene el mismo valor de verdad, pero que no son iguales. En este caso, lo que nos dice esta ley es que si yo aplico la idempotencia, esta oración compuesta llamada P y P va a tener el mismo valor de verdad que la oración simple llamada P. Ahora veamos, jóvenes, la ley asociativa. Observen que acá tenemos la proposición P, la Q y la R. Esta ley asociativa lo que nos dice es que podemos juntar dos proposiciones simples para formar proposiciones compuestas, utilizando la conjunción, pero que dichas parejas las podemos alternar.
Observen que en este caso, jóvenes, primero formamos la oración compuesta con P y Q, luego con P y R, y finalmente con Q y R. Entonces lo que nos dice esta ley asociativa es que si yo tengo acá, por ejemplo, la proposición compuesta P y Q, y luego armo una nueva proposición compuesta utilizando la conjunción con la proposición R, todo esto nos va a formar una nueva proposición compuesta, cuyo valor de verdad es equivalente a esta combinación y a esta combinación. Ahora observen, jóvenes, la ley conmutativa. La conmutativa lo que me dice es que si yo cojo la proposición simple P y Q, las uno mediante una conjunción utilizando el conectivo y, esta proposición compuesta va a tener el mismo valor de verdad que su opuesta, o sea, Q y P. Ahora tenemos la propiedad distributiva. Esta propiedad es muy importante porque combina dos conectivos lógicos, en este caso la conjunción, que es este símbolo, el y el que vamos a ver enseguida, que se llama la disyunción, que es el símbolo o. Esta ley lo que nos dice es que si yo tengo una proposición simple y la quiero unir con esta asociación de Q o R, y voy a formar con todos ellos una proposición compuesta, el valor de verdad de toda esta proposición es equivalente a este que ustedes observan acá en el lado derecho, a decir P y Q o P y R. Todas estas leyes más adelante las vamos a verificar utilizando las tablas de verdad. Veamos por último la última ley de la conjunción, la ley de la identidad. Acá hay dos palabras muy interesantes, lo que es una tautología y lo que se conoce como una falsedad. Diremos que una proposición compuesta es una tautología cuando, sin importar todas las posibles combinaciones de sus elementos, el valor de verdad siempre va a ser verdadero. Y diremos que una falsedad es una proposición compuesta, aquella que sin importar cuál sea la combinación de todos los elementos que la conforman, siempre su valor de verdad va a ser falso. Entonces, esta ley de la identidad lo que nos dice es que si cogemos cualquier proposición simple y la unimos mediante la conjunción con cualquier proposición compuesta que sea una tautología, o sea que siempre tenga un valor de verdad verdadero, esta nueva proposición compuesta tendrá el mismo valor de verdad que la proposición simple, llamada P. De igual forma, la propiedad de la identidad dice que si yo tengo cualquier proposición simple llamada P y yo la uno con la conjunción con una falsedad, ya sabemos que la falsedad es una proposición compuesta que sin importar la combinación de sus elementos siempre va a tener un valor de verdad falso. Esta ley lo que nos dice es que esta nueva proposición compuesta tendrá un valor de verdad que va a ser siempre falso, o sea que siempre va a ser una falsedad. Veamos ahora, jóvenes, el segundo conectivo lógico, la disyunción. Diremos que una proposición compuesta se puede formar a partir de la unión de dos o más proposiciones simples, por medio del conectivo lógico llamado disyunción, que se simboliza así como ustedes lo ven en el tablero y que significa o. Veamos los siguientes ejemplos. Observen acá, jóvenes, estos dos conjuntos. Tenemos el conjunto A y el conjunto B.
El conjunto A tiene los elementos el 1, el 2, el 5 y el 7. Y el conjunto B tiene los elementos el 1, el 7, el 8 y el 9. Veamos las siguientes proposiciones compuestas. Acá tenemos la proposición P, dos puntos, y dice así. Dice que el número 1 pertenece al conjunto A. Claro que sí, obsérvenlo acá. ¿Qué quiere decir? Que esta proposición simple es verdadera. Y la vamos a unir con esta otra proposición simple que dice que el número 1 pertenece al conjunto B. Claro que sí, mírenlo acá. Entonces nos damos cuenta, jóvenes, que esta proposición simple es verdadera y esta también. Por tal motivo, como ambas son verdaderas y estamos usando la disyunción, diremos que toda la proposición compuesta también es verdadera. Veamos ahora, jóvenes, el segundo ejemplo. Observen, acá tenemos la proposición llamada Q, dos puntos. La primera proposición simple dice que el número 8 no pertenece al conjunto A. Observemos que efectivamente el 8 no está en el conjunto A y por tal motivo el valor de verdad de esta proposición es verdadero. Luego miremos que nos dicen en la segunda proposición que el 5 no pertenece al conjunto B. Y nos damos cuenta que efectivamente el 5 no está acá. Por tal motivo, el valor de verdad de esta proposición simple también es verdadero. Como tenemos dos proposiciones simples verdaderas, diremos entonces que la proposición compuesta, utilizando la disyunción, también es verdadera. Ahora veamos un ejemplo cuando la proposición compuesta es falsa. Observen este caso. Acá tenemos la proposición llamada P, dos puntos. La primera proposición simple dice que el número 9 pertenece al conjunto A. Y nos damos cuenta que acá no está el número 9. Por tal motivo, el valor de verdad de esta proposición simple es falso. Y luego lo vamos a unir, utilizando la disyunción, con esta proposición simple que dice que el número 2 pertenece al conjunto B. Y nos damos cuenta que en B tampoco existe el número 2. Por tal motivo, el valor de verdad de esta proposición simple también es falso. Como las dos son falsas, diremos entonces que la proposición compuesta es falsa. Veamos ahora, jóvenes, las leyes de la disyunción. Acá están todas en el tablero. La primera ley se llama la idempotencia. Esta ley lo que dice es que si yo voy a formar una proposición compuesta a partir de la unión de dos proposiciones simples que son idénticas utilizando la disyunción, así como ustedes lo ven acá, P o P, esta nueva proposición compuesta tiene el mismo valor de verdad que la proposición simple P, o sea que ambas son equivalentes. Recuerden, jóvenes, que estas tres líneas significan equivalente, y que equivalente lo que quiere decir es que dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, pero que no son iguales. Veamos la segunda ley, la ley asociativa. Ahora tenemos las proposiciones simples P, Q y R. Lo que vamos a hacer es que vamos a formar proposiciones compuestas utilizando la disyunción mediante la combinación de esas proposiciones simples. Obsérvenlo acá. Acá tenemos P o Q, acá tenemos P o R y finalmente tenemos Q o R. Lo que vamos a hacer ahora es que con cada asociación vamos a formar una nueva proposición compuesta, uniendo la tercera proposición simple. En este caso tenemos lo siguiente, lo que ustedes observan acá, P o Q o R. Acá tenemos P o R o Q. Y acá tenemos Q o R o P.
Esta ley asociativa lo que nos dice es que todas estas proposiciones compuestas tienen el mismo valor de verdad y por tal motivo son proposiciones compuestas equivalentes. Ahora veamos, jóvenes, la ley conmutativa. La ley conmutativa dice que si yo voy a formar una proposición compuesta mediante la disyunción, tener P o Q es equivalente a tener Q o P. Básicamente la ley conmutativa lo que dice es que el orden de las proposiciones no altera el resultado y que efectivamente, sin importar que cojamos primero a P y luego a Q o primero a Q y luego a P, vamos a obtener dos proposiciones compuestas que son equivalentes. Ahora veamos, jóvenes, la propiedad distributiva. Recuerden que esta propiedad combina, en este caso, la disyunción con la conjunción. Y lo que dice básicamente es que podemos formar dos proposiciones compuestas que son equivalentes. Diremos que P o Q y R es equivalente a tener P o Q y P o R. Luego, más adelante, cuando veamos las tablas de verdad, vamos a verificar con ellas cada una de estas leyes de la disyunción. Por último, tenemos la ley de la identidad. Recuerden que una tautología es una proposición compuesta que, sin importar todas las posibles combinaciones de sus elementos, siempre va a tener un valor de verdad verdadero, y que una falsedad es aquella proposición compuesta que, sin importar todas las posibles combinaciones de los elementos que la conforman, siempre va a tener un valor de verdad falso. En este caso, la ley de la identidad para la disyunción dice que si yo cojo una oración simple llamada P, la uno con una falsedad, mediante la disyunción, esta nueva proposición compuesta va a tener el mismo valor de verdad que la proposición simple llamada P. También la ley de la identidad dice que si yo cojo cualquier proposición simple llamada P, la uno con una tautología mediante la disyunción, vamos a poder decir que esta nueva proposición compuesta va a tener el mismo valor de verdad que cualquier tautología. O sea, ese valor de verdad siempre va a ser verdadero. Ahora, jóvenes, veamos el tercer conectivo lógico, el condicional. Diremos que una proposición compuesta se puede formar a partir de la unión de dos o más proposiciones simples por medio del conectivo lógico conocido como el condicional, que se simboliza con una flecha. Observen la flecha. Esta flecha significa, jóvenes, implica si entonces es suficiente para. Las proposiciones compuestas condicionales se utilizan para expresar probabilidades, propuestas, dudas o deseos. Veamos los siguientes ejemplos para entender el conectivo del condicional. Observen acá, jóvenes, en el tablero tenemos la proposición P. En este caso tenemos una oración verbal que dice lo siguiente: Falcao es un jugador de fútbol. Nos damos cuenta que en este caso tenemos una proposición simple, y como Falcao efectivamente es un jugador de fútbol colombiano, diremos que el valor de verdad de esta proposición es verdadero. Ahora tenemos una segunda proposición, la llamamos Q. Dos puntos. Es una oración verbal. Dice que Falcao juega en la selección Colombia de fútbol. Efectivamente, Falcao juega en la selección colombiana de fútbol. Por tal motivo, esta proposición, jóvenes, tiene un valor de verdad verdadero. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a formar una proposición compuesta
utilizando estas dos proposiciones simples llamadas P y Q. Así como ustedes lo ven acá, jóvenes, en el tablero. Vamos a utilizar el símbolo de la flecha. Observen. Entonces tenemos P, flecha, Q. Observen que la flecha, la punta de la flecha, apunta hacia Q. En el condicional, jóvenes, es importante tener claro lo siguiente. Acá el objetivo es que Q se cumpla. Y para que Q se cumpla, la condición es P. Entonces vamos a formar la siguiente proposición compuesta utilizando el significado de esta flecha. Recuerden que el significado puede ser, implica, si entonces, es suficiente para. Si yo tengo P, flecha, Q, diremos que la proposición compuesta puede ser: si Falcao es un jugador de fútbol, entonces juega en la selección colombiana de fútbol. Observen que el objetivo acá es que se cumpla la segunda proposición, en este caso Q, que Falcao juegue en la selección colombiana de fútbol. Y nos damos cuenta que para poderse cumplir esta proposición simple, se debe cumplir que Falcao sea un jugador de fútbol. Si Falcao, por ejemplo, no es un jugador de fútbol, sino por ejemplo un jugador de tenis, de básquetbol o de un deporte diferente, lo más seguro es que no pueda ser parte de la selección colombiana de fútbol. Por tal motivo diremos entonces que esta proposición compuesta es verdadera, porque efectivamente nos damos cuenta que se cumplen ambas proposiciones simples. Veamos ahora un segundo ejemplo. Observen lo siguiente, jóvenes. Acá tenemos la proposición simple llamada P. Dice que Daniela obtuvo una nota de 3 en matemáticas. Y nos damos cuenta que esta proposición simple va a tener un valor de verdadero, porque efectivamente Daniela sacó esta nota en matemáticas. Pero resulta ahora que nos dicen que tenemos la proposición Q. Esta proposición Q dice que Daniela perdió matemáticas. Vamos a pensar solo por un momento que esta proposición simple tiene un valor de verdad falso. O sea, que efectivamente Daniela ganó matemáticas y que no la perdió. Entonces, con estas dos proposiciones simples, vamos a formar la siguiente proposición compuesta. P, flecha, Q. Observen que en el condicional, la flecha tiene una punta y en este caso la puntica apunta hacia Q. Significa que Q es la proposición que debemos de cumplir, pero que la condición para que se cumpla Q es que se cumpla P. En este caso vamos a utilizar el significado de este símbolo del condicional. Dice así: si Daniela obtuvo una nota de 3 en matemáticas, entonces perdió matemáticas. Nos damos cuenta que es imposible haber obtenido esta nota en matemáticas y haberla perdido. Por tal motivo, esto lo que nos indica es que la proposición compuesta, utilizando el conector lógico condicional, es falsa. Veamos ahora, jóvenes, las leyes del condicional. Son las siguientes. Tenemos la ley condicional que dice que P, entonces Q, es equivalente a tener la negación de la proposición simple P o Q. Tenemos la ley de la transposición. Dice que P, entonces Q, es equivalente a tener la negación de la proposición simple Q, entonces la negación de la proposición simple P.
Y finalmente tenemos la ley de la exportación, que nos dice que si tenemos, por ejemplo, P y Q asociadas, entonces R, acá tenemos una proposición compuesta, esta es equivalente a tener P entonces asociados Q entonces R. Estas leyes del condicional, luego en la siguiente clase cuando veamos las tablas de verdad, las vamos a verificar cada una. Ahora veamos, jóvenes, el cuarto conectivo lógico, el bicondicional. Una proposición compuesta se puede formar a partir de la unión de dos o más proposiciones simples utilizando el conectivo lógico llamado el bicondicional, que es esta doble flecha que ustedes ven acá en el tablero. Observen que en este caso, a diferencia del condicional, aquí tenemos dos puntas de flechas. Hay una que apunta al lado derecho y una hacia el lado izquierdo. Este símbolo significa sí y solamente sí, sí y solo sí. Lo que hay que saber, jóvenes, es que en el bicondicional ya tenemos dos condiciones. Una condición en el lado izquierdo de la proposición compuesta y una condición en el lado derecho de la proposición compuesta. Las proposiciones compuestas bicondicionales se utilizan para expresar una doble condicionalidad. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos la proposición simple llamada P. Observen acá en el tablero. P dos puntos. Francia es el actual campeón mundial de fútbol. Efectivamente, jóvenes, quienes de ustedes sean amantes al fútbol, sabrán que en el último campeonato mundial de fútbol, Francia fue el equipo campeón. Por tal motivo, esto a la fecha actual, es una proposición simple verdadera. Ahora veamos la segunda proposición simple. Q. Dos puntos. Francia ocupó el segundo puesto en el Mundial de Rusia. Resulta que el último campeonato mundial de fútbol se celebró en Rusia. Y como Francia es el actual campeón, ocupó el primer puesto, no el segundo. Por tal motivo, esta proposición simple tiene un valor de verdad falso. Observen acá, jóvenes. Como vamos a utilizar el bicondicional obliga a que ambas condiciones se cumplan, ya sea que ambas sean verdaderas o que ambas sean falsas. En este caso, como nos damos cuenta que P es verdadera y como Q es falsa, la proposición compuesta P bicondicional Q va a ser una proposición compuesta falsa. Observen, vamos a decir que la proposición compuesta es Francia es el actual campeón mundial de fútbol si y solamente si ocupó el segundo puesto en el Mundial de Rusia. Esto es algo falso. Es imposible que un equipo campeón mundial de fútbol ocupe el segundo puesto en el Mundial. Siempre el equipo campeón ocupa el primer puesto. Por tal motivo, jóvenes, esta proposición compuesta tiene un valor de verdad falso. Veamos ahora un segundo ejemplo. Tenemos la proposición simple P. Daniela obtuvo esta nota en matemáticas. Pensemos por algún momento que efectivamente Daniela obtuvo esta nota y que efectivamente el valor de verdad de esta proposición simple es verdadero. Ahora diremos que Q es Daniela ganó matemáticas. Y también vamos a pensar, jóvenes, por un momento que efectivamente el valor de verdad de esta proposición simple también es verdadero. Con estas dos proposiciones simples vamos a formar una proposición compuesta utilizando el bicondicional, así como ustedes lo ven acá en el tablero. Q doble flecha P. Dice así:
Daniela ganó matemáticas si y solamente si obtuvo una nota de 3. Como efectivamente nos damos cuenta que ambas proposiciones simples son verdaderas, o sea que ambas condiciones se cumplen, vamos a decir entonces que la proposición compuesta también tiene un valor de verdad verdadero. Ahora veamos, jóvenes, las leyes del bicondicional. Son las dos que ustedes ven acá en el tablero. Se llaman las leyes bicondicional. P bicondicional Q es equivalente a tener P entonces Q y Q entonces P. También la ley bicondicional dice que la negación de P bicondicional Q es equivalente a tener P y Q o negado P y negado Q. Recuerden que estas tres líneas significa equivalente. ¿Y qué equivalente, jóvenes? Significa que dos proposiciones compuestas tienen el mismo valor de verdad, pero que son totalmente diferentes. Ahora, jóvenes, veamos la negación. La negación no es un conectivo lógico. Simplemente es una operación que se puede hacer con todas las proposiciones simples y compuestas. Diremos que una proposición compuesta se puede formar a partir de la unión de dos o más proposiciones simples que se pueden encontrar negadas. La negación no es un conectivo lógico. Significa es falso que, o también puede significar la palabra no, y se simboliza de esta forma como ustedes ven en el tablero. Veamos los siguientes ejemplos. Observen acá, jóvenes, en el tablero los conjuntos C, formados por los elementos 1, 7, 5 y 9, y el conjunto D, formado por los elementos 2, 5, 8 y 10. Veamos lo siguiente. Acá tenemos la proposición simple P. Dice que el número 1 pertenece al conjunto C. Efectivamente nos damos cuenta que acá está el número 1, por tal motivo esta proposición simple tiene un valor verdadero. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a negar esta proposición simple. Y ustedes se dan cuenta que antes del símbolo de la proposición, como ustedes ven acá, P dos puntos, vamos a colocar este simbolito. Cuando este símbolo se coloca antes del símbolo de la proposición, indica que el valor de verdad de dicha proposición cambia. En este caso diremos que la negación de P es que 1 no pertenece al conjunto C. Y por tal motivo nos damos cuenta que el valor de verdad de esta proposición simple cambia de verdadero a falso. Veamos un segundo ejemplo. Acá tenemos la proposición simple Q. Dice que el número 8 no pertenece al conjunto D. Pero nos damos cuenta que en D está el número 8. ¿Qué quiere decir? Que esta proposición simple es falsa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a negar esta proposición. Entonces miren, antes del símbolo de la proposición colocamos este símbolo, mírenlo acá, y esto significa la negación de la proposición Q. Al negar a Q, observen que el símbolo de no pertenece cambia a pertenece, y efectivamente el valor de verdad de la proposición simple, que era falso, ahora se vuelve verdadero. Básicamente con la negación lo que podemos es cambiar los valores de verdad tanto de proposiciones simples como de proposiciones compuestas. Veamos ahora, jóvenes, las leyes de la negación. Acá tenemos la primera ley, la doble negación. Esta ley dice lo siguiente, que si yo tengo una proposición simple cualquiera llamada P, y yo la niego dos veces,
Esto es equivalente a tener la proposición simple. Ahora veamos las leyes del complemento. Son todas las que ustedes ven acá. Dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo una proposición simple llamada P. Voy a formar una proposición compuesta con el conectivo O, pero a la proposición simple P la voy a unir con su negación. Así, P o negado P. Lo que nos dice esta ley del complemento es que el valor de verdad de esta proposición compuesta siempre va a ser una tautología. O sea, que sin importar las posibles combinaciones, el valor de verdad de esta proposición siempre va a ser verdadero. Ahora observen acá. Si ahora utilizo el conectivo y cojo la misma proposición simple P y la uno con su negación utilizando el conectivo y, así como lo vemos acá, P y negado P, esta ley lo que nos dice es que el valor de verdad de esta proposición compuesta siempre va a ser una falsedad. La ley del complemento también dice que si yo niego una tautología, me va a dar una falsedad, y que si yo niego una falsedad, me va a dar una tautología. Por último tenemos las leyes de Morgan. Es la negación de esto que ustedes ven acá, que es una proposición compuesta formada por el conectivo I, P y Q, y debajo tenemos la negación de una proposición compuesta formada por el conectivo O, P o Q. Estas dos leyes de Morgan dice que esta proposición compuesta es equivalente a tener negado P o negado Q, y que esta proposición compuesta es equivalente a tener negado P y negado Q. Veamos ahora, jóvenes, el ejemplo de la clase del día de hoy. Sean las siguientes proposiciones simples. Nos dicen que la proposición P es Natalia juega en el jardín. La proposición Q, Natalia estudia en su casa. Hay una tercera proposición simple llamada R, que es Natalia hace las tareas, y hay una cuarta proposición simple llamada S, que es Natalia gana el año escolar. Lo que nos piden, jóvenes, es formar las siguientes proposiciones compuestas usando todos los conectivos lógicos que vimos el día de hoy. Acá tenemos el primero. Dice así: Natalia juega en el jardín o hace las tareas. Observen que este conectivo lógico significa o. Ahora nos piden formar la proposición compuesta Q y R. Queda de la siguiente forma: Natalia estudia en su casa y hace las tareas. Recuerden que este símbolo significa y. Ahora nos piden formar la proposición compuesta R condicional S. Queda de la siguiente forma: si Natalia hace las tareas, entonces gana el año escolar. Ahora nos piden hacer lo siguiente. Nos piden que neguemos la proposición Q. Vamos a negar esta proposición de que Natalia estudia en su casa. Quedaría de la siguiente forma: Natalia no estudia en su casa. Recuerden que la negación significa es falso que o la palabra no. Ahora vamos a formar la proposición compuesta S bicondicional R. Queda así: Natalia gana el año escolar si y solamente si hace las tareas.
Ahora nos piden negar la proposición simple S. Natalia gana el año escolar. Véanlo acá, jóvenes, en el tablero. Negación de S sería la siguiente forma. Es falso que Natalia ganó el año escolar. Ahora nos piden formar la proposición compuesta Q condicional S. Queda de la siguiente forma. Estudiar en casa es suficiente para que Natalia gane el año escolar. Y por último nos piden utilizar nuevamente el condicional para formar la proposición compuesta R condicional S. Queda de la siguiente forma. Ganar el año implica que Natalia haga las tareas. De esta forma, jóvenes, ustedes pueden practicar todos los conectivos lógicos que existen en la lógica de las proposiciones y también la operación de la negación. Veamos ahora el segundo ejemplo de la clase del día de hoy. Observen acá en el tablero, en el lado izquierdo, ustedes ven todas las leyes de la conjunción. Ya sabemos que la conjunción es el I, las leyes de la disyunción, que es el O, las leyes de la negación, las leyes del condicional, que es la flecha, y el bicondicional, que es la doble flecha. Lo que vamos a hacer es que en este ejemplo vamos a utilizar todas estas leyes de la conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional para hallar proposiciones compuestas equivalentes. Veamos los siguientes ejemplos. Acá tenemos, en este caso en el tablero, ustedes pueden observar una proposición compuesta. Lo que ustedes deben hacer, jóvenes, es identificar todos los conectivos lógicos que hay en esta proposición junto con la operación de la negación. Observemos que acá tenemos la negación, acá tenemos, por ejemplo, nuevamente la conjunción, y aquí tenemos nuevamente la negación. Lo que debemos hacer es ir a esta tabla de propiedades de la conjunción, disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional, e ir a buscar la ley que podamos aplicar en esta proposición compuesta. Si ustedes lo observan detenidamente, como sabemos que aquí hay una operación de negación, nos debemos ir a la tabla de negación, esta que ustedes ven acá, y nos damos cuenta que acá podemos aplicar la famosa ley de Morgan. Esta, observenla acá. Tenemos negado, paréntesis, P y Q. Acá tenemos negado, paréntesis, P y negado Q. Es muy parecido, ¿verdad? Lo único que ustedes observan es que posiblemente acá aparece Q y acá Q está negado. No importa. Lo que vamos a hacer es que vamos a igualar ambas proposiciones compuestas y vamos a aplicar esta ley, lo que aparece acá en el lado derecho. Observen que cuando yo digo que en la ley de Morgan la negación de esta conjunción me da la negación de la primera proposición o la negación de la segunda, yo voy a hacer exactamente eso acá en esta proposición compuesta. Entonces voy a negar la primera proposición, niego P, me doy cuenta que el símbolo de la conjunción, que es I, cambia por O, observenlo acá, cambia por O, y negado Q queda negado dos veces, negado, negado Q. De esta forma hemos podido obtener una segunda proposición compuesta equivalente a la primera. Ahora observemos que tenemos acá, en este rectangulito de color verde que es señalado en el tablero, me doy cuenta que de todas las leyes existe una ley también en la negación llamada la doble negación. Mírenlo acá, tenemos negado, negado P, y me dicen que esto es equivalente a tener la proposición simple P. Solo que ahora yo no tengo P, sino que tengo Q.
Entonces yo diré que negado Q es equivalente a tener Q. Mírenlo acá. Entonces vamos a tener negado P o Q. Esta nueva proposición compuesta también es equivalente a esta anterior y a esta anterior. Para poder verificar que efectivamente todas estas proposiciones compuestas son equivalentes, ustedes jóvenes pueden emplear las tablas de verdad. Hacer la tabla de verdad de esta proposición compuesta y comparar en todas y cada una de las combinaciones la tabla de verdad de esta proposición compuesta y de esta. Si todas las tablas de verdad son idénticas en todas las combinaciones, podemos decir entonces que estas proposiciones compuestas son todas equivalentes. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Observen este de acá. Nos dan lo siguiente. Acá tenemos la proposición compuesta negado Q y conjunción asociación de P o Q. Tenemos la asociación de una disyunción O. Estamos nuevamente en la negación, pero entonces podemos aplicar la propiedad distributiva. Observen, tenemos I por fuera del paréntesis o por dentro del paréntesis, o sea, esta que ustedes ven acá. Tenemos PI, paréntesis Q o R. Claro, ustedes dirán, acá no hay R. En vez de la R, tenemos nuevamente a la proposición Q. No hay ningún problema. Hacemos de cuenta que R es Q y aplicamos la ley. Entonces nos damos cuenta que esto nos va a quedar así. Paréntesis P, pero ¿quién es P? Negado Q. Negado Q y Q. ¿Quién es Q? Acá es P. Entonces P. O, paréntesis, paréntesis, P. ¿Quién es P? La primera proposición, que en este caso es negado Q y R. ¿Quién es R en la ley? La tercera proposición, que en este caso es Q. De esta forma, aplicando la ley distributiva de la conjunción, obtuvimos toda esta proposición compuesta, la cual es equivalente a esta anterior. Ahora veamos qué podemos hacer con la segunda proposición compuesta, esta que ustedes ven acá en el rectángulo de color verde. Aquí vamos a utilizar una ley que se llama la ley del complemento. Mírenlas acá. La ley del complemento. Dice, negado Q y Q. Observen acá. Aquí yo tengo P y negado P. Y me dicen que esto es equivalente a tener una falsedad. O sea que si yo tengo negado Q y Q, como son la misma proposición, entonces sabemos que esta proposición compuesta es una falsedad. O sea, sin importar la combinación que tengamos, siempre vamos a obtener un valor de verdad falso. Entonces vamos a aplicar esta propiedad acá. Entonces nos va a quedar paréntesis negado Q y P. Observen que esto es lo mismo. O. Y ya sabemos que todo esto es una falsedad. Colocamos aquí falsedad. Ahora vamos a mirar qué propiedad podemos aplicar nuevamente. Recuerden que aquí tenemos falsedad. Y aquí tenemos el símbolo O. Hay una ley que se llama la ley de la identidad. Observenlas acá. P o falsedad. Aquí tenemos que todo esto sea P o falsedad. Es equivalente a tener la proposición simple P. Solo que P acá a la vez es una proposición compuesta. Entonces vamos a aplicar la ley de la identidad y vamos a decir que P o falsedad es equivalente a P. Pero ¿quién es P? Todo lo que está antes del símbolo O. O sea, paréntesis, negado Q y P. O sea, esto que ustedes ven acá en color morado es una proposición compuesta equivalente a esta de color azul y a esta original. Por último, acá podemos aplicar la ley de Morgan inversa, esta que ustedes ven acá.
El símbolo de equivalencia significa que lo del lado izquierdo es equivalente al lado derecho o lo del lado derecho es equivalente a lo del lado izquierdo. O sea que yo puedo aplicar la ley en ambas direcciones. Entonces vamos a decir que por la ley de Morgan tenemos acá, observen, que negado P y negado Q, acá tenemos I, miren, negado P, acá tengo negado Q, y negado Q, acá tengo P, entonces voy a aplicar esta ley. Entonces voy a decir que esto es equivalente a tener negado paréntesis Q o negado P. Finalmente acá nos damos cuenta que en este ejemplo obtuvimos, esta sería la primera proposición compuesta, acá tenemos una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta. Obtuvimos 5 proposiciones compuestas equivalentes, usando todas las leyes que ustedes ven acá, de todos los conectivos lógicos y de la operación de la negación. Más adelante, cuando veamos en la siguiente clase las tablas de verdad, vamos a aplicar las tablas de verdad a cada proposición compuesta y vamos a verificar que de verdad sean equivalentes. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Los invito a que continúen en el curso de lógica matemática. En la siguiente clase vamos a ver las tablas de verdad de todos los conectivos lógicos. Ahora veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien. Espero que ustedes también, jóvenes, no tengan dudas. Los invito a que vean este video todas las veces que sea necesario para que comprendan qué es una proposición, qué tipos de conectivos lógicos hay y cuáles son sus leyes. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.